Hoy ha venido a oír tu corazón, hoy ha venido a consolarte. Y hoy también tiene un mensaje para ti. ¿Sabéis? Algunas veces, o muchas veces, por diferentes razones, podemos llegar a alterarnos y perder el control de nosotros mismos. Seguro que te ha pasado a ti más de una vez. Es de suma importancia y me gustaría hablar de ello con vosotros una vez más. Y veremos que a veces, por una razón insignificante, por un detalle mínimo, podemos causar verdaderos estropicios familiares. Os voy a pedir que estéis atentos al mensaje de hoy. Título de la reflexión: dominio propio. Pero, ¿qué es el dominio propio? Pues mirad, hermanos, es la capacidad que nos permite controlar nuestros actos y nuestras emociones, lo cual no es siempre fácil, y evitar de este modo que estas cosas nos controlen a nosotros y no al revés, y acabemos perjudicando a los demás. Y una pregunta: ¿el dominio propio lo poseemos todos? Tengo que deciros que sí. A todos nos ha dotado Dios de esta preciosa virtud. Está emparentado con el fruto del Espíritu Santo, como es la mansedumbre y la templanza. Leed en casa la epístola de Pablo a los Gálatas en su capítulo 5. Pero lo cierto es que demasiadas veces, muchos de nosotros no lo usan. Y es sumamente importante que nos ejercitemos en su uso. Escucha lo que nos dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 y verso 7. 2 Timoteo 2, 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? De dominio propio. Para el Señor es importante esta parte. Quiere que dominemos nuestras emociones y nuestros impulsos. Por tanto, y de acuerdo con este versículo, podemos afirmar que Dios nos ha dotado de este dominio propio. Entonces quizás te preguntes: ¿cómo es que este familiar tan cercano a mí, y que además presume de ser cristiano, es tan iracundo y demasiadas veces pierde el control? Es muy lamentable, y te digo que tú debes orar por esta persona, debes orar por él o ella. Sin embargo, fuera bueno que en primer lugar analizaras cómo eres tú, cómo somos cada uno de nosotros, cómo te comportas y cómo te ven los demás. Lo digo, de verdad, no con ánimo de defender al que pierde el control, sino que quizás tú con tu carácter pones al límite a estos que están a tu lado. Mucha atención a esto. Es peligroso. Sé que no vas a reconocer esto, pero primero intentemos recordar, analizar que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y Dios nos pide que tengamos el control de nuestro carácter. Y le pedimos a Dios: Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, dame fuerzas para soportar lo que me pase. Pero te digo algo, hermano y hermana. Se dice y sabéis que Dios es un caballero y que en general Dios no actúa en contra de nuestra voluntad, por aquello del libre albedrío, ¿verdad que lo sabes? Y que tanto mal nos causa a veces por no ejercer este libre albedrío con sabiduría. Pero a veces el Señor sí que interviene en nuestra vida. Nos da libre albedrío, pero de vez en cuando el Señor actúa con fuerza. El Señor actúa con fuerza. Y solo Él sabe el por qué y cuándo. Pero debemos estar preparados siempre para ello. Tenemos el caso de Saulo, ¿os acordáis? Que su intención era seguir persiguiendo a los cristianos, y en un determinado momento Jesús lo derribó al suelo y le habló. Vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, versos del 1 al 9. Es una parte importante que quiero que la tengamos en cuenta. Hechos 9, del 1 al 9. Fijaros bien lo que pasó. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, halló una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, fijaros bien: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada, a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fijaros qué impacto. El gran perseguidor de los cristianos de pronto es derribado al suelo con violencia probablemente y se quedó estupefacto, pero él no se irritó, sino dice: ¿quién eres, Señor? Y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando tienes un contratiempo, cuando tienes un problema, dices, levantas los ojos al cielo y dices: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿O siempre te estás quejando? Yo no lo sé, piénsalo. Este es un ejemplo claro que la intervención divina, cuando quiso cambiar el rumbo de la vida de este hombre, fue un Saulo, que a partir de aquel momento se llamó Pablo. Pero fijaros lo impactante del hecho: perseguidor nato, un hombre cruel, despiadado con los cristianos. De pronto Jesús simplemente lo derriba al suelo, lo desconcierta, lo perturba, y él, en lugar de quejarse, pensad que era un perseguidor, y yo era un perseguidor convencido. ¿Qué quieres que yo haga? No dijo nada más, no se quejó, no se revolvió. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le mostró a Saulo lo que tenía que hacer. Simplemente dijo: es que Saulo, tú imagínate la imagen, el personaje perseguidor de los cristianos, derribado al suelo sin saber por qué, después de haber visto una poderosa luz. Podía decir tantas cosas. ¿Qué dirías tú si te pasara algo así? Saulo se levantó y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta de Jesús no fue una larga explicación: levántate y entra en la ciudad y ya se te dirá lo que debes hacer. ¿Verdad? Quiero que notéis que Dios a veces nos dice algo y no nos da más explicaciones. Nos da una orden. Caso de Saulo antes de entrar en Damasco, o en el caso de Abraham, por ejemplo. En Génesis 12:1 leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham, fíjate tú, y Abraham le dijo, ya ves a Saulo, ¿no? Vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ni Saulo ni Abraham pusieron ningún: pero señores, que no ves que yo estaba aquí, que ahora tengo que recoger la cosecha, que ahora está... No dijeron nada. ¿Sabes qué hicieron? Obedecieron. Y nosotros, cuando recibimos una orden del Señor, a veces por señales y siempre a través de la palabra, a veces, como digo, le discutimos y nos rebelamos, y a veces incluso nos apartamos. Debemos aprender de estos hechos históricos maravillosos que nos muestra la palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando sientas una orden del Señor en tu vida, cuando sientas que te habla de diferentes maneras, porque Dios te habla de muchas maneras, dile: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor te dirá de una manera u otra lo que quiere que hagas, pero claro, te dice, sientes que te dice esto, oh Señor, es que ahora con mi trabajo, es que ahora que me he liado con este tema, es que ahora que voy a hacer el viaje, es que ahora mis finanzas no están bien. Ah, Señor. Y el Señor no quiere que digas esto. El Señor solo quiere que digas: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te dará una orden. Y si no la oyes, mira su palabra, te lo dice. Lee.
A veces, como digo, le discutimos y nos rebelamos. Incluso a veces, cuando el Señor nos ordena algo que no nos gusta, simplemente nos apartamos. Jesús le dijo a Saulo, sin más explicación, levántate. O sea, lo había derribado, se quedó ciego. Levántate, no, ay, pobrecito, no, levántate. Y entra en la ciudad y ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y el otro, en lugar de quejarse, se levantó. Y bueno, entre varios lo tuvieron que llevar. Se estuvo en Damasco esperando órdenes 3 días, sin comer ni beber. Me dirá, ya, claro, pero es que Saulo se quedó ciego, claro. Es verdad, pero pensar que hacía un momento quería perseguir a todos los cristianos de Damasco y podía pensar que se había quedado ciego por el golpe, ciego provisionalmente. Una reacción muy humana, ¿verdad? Muy lógica. Pero él supo de quién venía el mandato y simplemente obedeció. Qué difícil es obedecer a veces la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando te dice lo que tienes que hacer. Tú abres por la página que abres y te dice lo que tienes que hacer. Solo tienes que sentir, solo tienes que oír su palabra que te habla directo a tu corazón, hermano y hermana. Todos sabemos que aquel Saulo, perseguidor implacable de la iglesia, de pronto se convirtió en Pablo. Asimismo hizo Abraham, que a sus 75 años podía haber dicho humanamente, Señor, déjame aquí, acabar mi tiempo aquí en este lugar tranquilo, con mi familia, con mis tierras. Tengo mis ganados, tengo mis siervos. Pero él se olvidó de esto y simplemente obedeció. Cambio, ¿qué haces tú cuando el Señor te dice obedece? ¿Qué haces tú cuando el Señor te dice? Piénsalo, no te estoy acusando de nada. Cuando te dice el Señor, trabaja en la obra, te dice el Señor, evangeliza, te dice, ponte a disposición del pastor, y yo te digo, no te escondas detrás de excusas vanas para Dios. Es que el trabajo, los hijos, las circunstancias, los problemas, mira cómo está el mundo, Señor. Pero sabéis, lo cierto es que nosotros mismos decidimos el rumbo de nuestras vidas, ya que Dios sabéis muy bien que nos ha dado lo que se conoce como el libre albedrío, ¿verdad que sabéis esto? Esto nos lo ha dado Dios. Es decir, libre albedrío es la capacidad de decidir sobre nuestros actos y nuestra vida. Por tanto, hermano y hermana, nuestro libre albedrío debemos condicionarlo a nuestro dominio propio. Por eso hoy te estoy hablando de dominio propio y de libre albedrío. Debemos tener en cuenta que hay una parte de nuestra vida que está fuera de nuestro control. No todo lo podemos controlar. Por ejemplo, no podemos prever si el autobús que esperamos llegará tarde o no llegará tarde. No, está fuera. Si nuestro coche se va a averiar o no. Si nuestro bebé enfermará, y tantas circunstancias que no podemos controlar, tantas y tantas. Pero hay algo que hoy quiero hacerte notar, y quiero que me escuches con atención. Tú no puedes controlar lo que va a suceder en la mayoría de los casos. No puedes hacerlo. Pero hay algo que sí puedes controlar, y es tu reacción ante estos actos imprevistos. Controlar tu temperamento y tu reacción ante ello, porque no solo, sabes muy bien que no todo te viene de cara, y tú tienes que tomar una decisión cada día, hermano y hermana. Tú puedes controlar estos actos imprevistos y desagradables, y sabes lo que tienes que hacer de vez en cuando, hermano y hermana, controlar tu carácter. Utiliza el dominio propio que Dios te dio. No es fácil dominarlo, pero debes esforzarte en esto. Tú puedes controlar tus reacciones. Y es una tarea de tu vida en la que tienes que trabajar, y mucho, hermano y hermana. Todos y cada uno de nosotros debe orar a Dios para que nos ayude también en esto. Controlar nuestra vida, controlar nuestro día a día, controlar nuestro carácter. Qué difícil es controlarlo, ¿no? Tienes que trabajar mucho de esto, pero, ¿sabes? Dios te va a ayudar en eso. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos da unas pautas el apóstol Pedro. En 2 Pedro capítulo 1, versos del 5 al 7, nos dice el Señor:
vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Voy a poneros un ejemplo del día a día, hace mucho tiempo lo puse. Marido, también le pasa a mujer a veces, tú te levantas por la mañana, vas a buscar aquella camiseta que te gusta tanto y no la encuentras en el armario, y dices, Pepita, como se llame tu mujer, ¿dónde está aquella camiseta que tanto me gusta? No, es que está sucia. ¿Cómo que está sucia? Si sabes que es la que más me gusta. Ya, pero no iba a hacer una lavadora por esta camiseta. ¿Cómo que no puedes hacer una lavadora con mitad? Te enfureces, tu mujer se enfurece, los niños que están allí se enfurecen, todo el mundo se enfurece. Entonces recuerdas aquellas cosas que pasaron anteayer o el otro y que no resolviste y dejas sin resolver. ¿Sabes? Cada cosa que dejas sin resolver, un día por la mañana te va a saltar, aprovechando cualquier contratiempo. Te levantarás, saldrás a la calle, cogerás tu coche y como llegarás tarde, acelerarás, te pondrán una multa aquel día. Oh Señor, llegarás tarde y perderás la puntualidad de aquel mes. Y tu mujer, enfurecida, porque no entiende aquel comportamiento, tú llegarás a su trabajo, encontrará al jefe también enfadado y le contestará mal y lo despedirán. Y a final de mes, ¿quién paga la hipoteca o el alquiler? Y llegarán tus niños del colegio, pobrecitos, que aquel día tenían examen. ¿Qué pasará cuando llegue a casa y suspendieron por tu culpa? Y todos sabéis por qué, por aquella camiseta, que al final, ¿qué más da una que otra? Además tampoco es la más bonita. Fíjate bien, que quiero que penséis en esos detalles. ¿Cuántas veces pasa en tu casa cosas parecidas? A lo mejor pasa por una camisa, a lo mejor pasa porque en aquel momento no había café o no había azúcar. Y en lugar de decir, ay, tenemos que comprar luego café, dices, ¿cómo es que no hay café en la despensa? Y tu mujer ya estamos trayendo la misma. Y cuando se acaba el día siguiente, después de hacer todos estos estropicios, ¿de quién es la culpa? ¿De la camiseta? ¿De la mujer, dice alguien? ¿De quién es la culpa? ¿De la mujer? No. ¿De quién es la culpa? ¿Del policía que te puso la multa? No. ¿De quién es la culpa? ¿Del jefe que despidió a la mujer? No. ¿De quién es la culpa? ¿De los maestros de los niños? No. La culpa es tuya. Y no te miro a ti, la culpa es tuya. Y si no hubieras actuado de esta manera tan irresponsable, nada hubiera sucedido. Y habría paz en tu hogar. Pero a veces hacemos estas cosas. Y no nos damos cuenta, no la resolvemos. Después llega la mujer, llega a casa furiosa y llama a su mamá y dice, mamá, mira lo que ha hecho mi marido. Y la mamá te dice, es culpa tuya, ya te dije que no te casaras con este hombre. Y entonces todavía se enfurece más la mamá. Llega el marido, hay una pelea fundamental, los niños asustados y todo por una miserable camiseta que tienes 10 o 12 en el armario. Y aquella que te empeñaste en ponerte, es la más fea que tienes. Me acuerdo de una ocasión en mi casa, se fue de los últimos días antes de irme donde vivía. Invité a los amigos a cenar y ellos sabían que yo tenía montones de libros, muchísimos libros, una barbaridad de libros. Y para probarme me dijeron, oye Martí, tú que tienes tantos libros y sabemos que los has leído todos, ¿cuál de todos estos libros es el que más te ha impactado? Pues mira, os voy a decir la verdad. Y saqué la Biblia, que la traía, de verdad os digo, había más de 1000 libros en mi casa, Cogí la Biblia, la puse y digo, este es el libro que más me ha impactado. Todos se quedaron, pero tienes aquí libros de filosofía, de historia, impresionantes libros. Ya, está muy bien, la verdad, muy bien. Pero el que me ha impactado y el que me ha cambiado es este libro. ¿Sabéis qué pasó? Ya no se habló más de libros aquel día. No os interesa, yo intenté volver a retomar el tema de los libros, pero despistaba la conversación. ¿Sabes por qué? Porque esto estaba tocando sus conciencias. ¿Sabes? Tenemos que controlarnos. ¿Cuántas cosas hacemos que están en contra de la voluntad del Señor? A veces son cosas insignificantes, cosas pequeñas, pero mira, los grandes problemas de la familia no suelen venir porque haya una catástrofe.
es un conjunto de pequeños problemas que has dejado que se acumulen y no los has resuelto. Cada vez que hay un problema en tu casa, hermano y hermana, resuélvelo. Pide perdón antes de nada. Ya sé. Ya llegas a tu casa y tu mujer hace una cara rara y tú le preguntas, cariño, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Estás perdido cuando te dice esto. Luego vuelves a pensar y dices, bueno, pero cariño, algo te pasará. Y te dice, tú ya sabes lo que me pasa. Pero te quedas sin decir nada. ¿Sabéis qué hacía cuando me pasaba a mí eso? También me pasaba. Bajaba a la calle, iba allí a un chino que había allá, bueno, un pakistaní que vendía cosas, compraba una cajita de bombones de las baratitas, subía a mi casa, la ponía encima de la almohada a su lado y continuaba, y seguía, no decía nada porque mi mujer tenía cara de furia. Y bueno, cenábamos, a veces sin hablarnos aquella noche, pensando a ver con quién iba a salir, y siempre, sin excepción, nos íbamos a dormir, y cuando íbamos a dormir me decía, ay, ¿por qué me has comprado estos bombones? ¡Qué tontería! Bueno, se me ocurrió. Y de pronto veía una sonrisa en su rostro. No era por los bombones, no, de verdad que no era por los bombones. Era porque la había tenido en cuenta. Sí, es que por favor, hermano. Bueno, y hermana también, porque las mujeres a veces también... En fin, la verdad es que... Claro, aquí parece que yo esté atacando a los hombres y las mujeres sean aquí las santitas, oye, que también a veces las mujeres ponéis al límite a vuestros maridos también, ¿eh? No he oído ni un amén antes, pero de pronto he oído un amén. Estamos hablando hoy, hermanos y hermanas, de dominio propio. Y la cuestión es que muchos no lo tenemos, no lo tienen. Y si no tienes dominio propio, con toda seguridad, habrá problemas en tu familia. Pero a veces qué difícil es controlarse. Estás trabajando, el trabajo es duro, es difícil, el jefe, según tu punto de vista, no es una buena persona, y vas cargando. Y ella también trabaja y los dos llegáis a casa como dos furias, y os controláis, tratáis de controlar, pero cualquier cosa, cualquier chispa, se disparan todos los problemas, y ya tenemos un día amargado y un día de problemas. Si solo hubiéramos tenido el control de aquel día de llegar a casa con todos tus problemas, se los pones a los pies de Cristo y le dices a tu esposa, cariño, ¿qué hay hoy para cenar? O al revés, porque también cocinan los varones, ¿eh? Amor mío, ¿qué has hecho hoy para cenar? Ay, pues no sé qué hacer, pero ¿qué te gustaría? Aquí tengo garbanzos. No, ni garbanzos, no me gustan los garbanzos. Y entonces, pues tengo lentejas. Uy, no soporto las lentejas. Bueno, también tengo judías. No soporto las judías. Bueno, tengo aquí una cosa. No soporto los congelados. Ya tenemos el día arruinado. ¿Qué por unas lentejas? Arruinas el día con tu esposa por unas miserables lentejas. ¿Qué más da comer lentejas o lo que se te capricha aquel día? ¿Cómo vas a ver él o a ella? Porque antes decíamos, ¿qué vas a ver tu esposa de lo que... Pues que claro, como trabajan los dos, no sabes quién es el que se ocupa de la despensa. Pero a veces por una tontería, lentejas, garbanzos, ya tenemos otro problema. Porque claro, descargamos sobre nuestro cónyuge, ¿cónyuge? No sé cómo se dice eso. Es nuestro cónyuge todo lo que nos está pasando todos los días. Solo si aquel día, cuando no encontraste la camiseta, hubieras dicho, Pepita, por favor, no está, esta camiseta veo que no está, ¿cuál me puedo poner? Y ella solicita a ti, mira, ponte esta otra. No la soportas, pero tú te la vas a poner calladito y te vas a ir a con aquella camiseta de color azul turquesa y no te gusta nada. Y se ha acabado el problema. No es que no la quiero, es que sabes que no me gusta, no la puedo soportar. Señor. Si a ti te cuesta dominar tus emociones, y sé que te cuesta, y no miro a nadie, estoy mirando la cámara, si te cuesta dominar tus emociones, pero quieres dominarlas, no te preocupes, porque tienes solución. Y esta solución, ¿sabes cuál es? La oración, el ayuno, el clamor, escuchar una alabanza y cantarla. La oración, hermano y
y hermana, es la solución para la mayor parte de tus problemas. Pero debes que entregarte a la oración. La oración no es una cosa, Señor, no, esto no es oración, esto es pérdida de tiempo. Oración es entregarte de verdad a los pies del Señor, sentir su presencia, como hemos oído antes cuando se oraba, sentir la presencia del Señor. Y es que yo no la siento, bueno, es que ya te comprendo, yo tampoco la sentí antes, pero ahora, hermanos y hermanas, en cuanto entro aquí y empiezo a oír que se ora, automáticamente la presencia del Señor me domina y me absorbe. Y yo le dejo que trabaje en mi vida, le dejo tranquilo, le dejo tal, y solamente digo, Señor, ten misericordia de mí. Y ves que de pronto una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, te ayudará en tu día a día. Leamos Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Siempre para conseguir algo tenemos que hacer un esfuerzo. El Señor, bendíceme, si el Señor te bendecirá, pero tienes que tener paciencia, ¿sabes? Por eso te he preguntado al principio, ¿tenemos control de nuestros actos? Me temo que la respuesta, viéndolo en general, no puede ser demasiado optimista. No controlamos nuestros actos. Dios nos ha dado libertad para dirigir nuestras vidas y nos ha dado unas leyes muy concretas. Y ha puesto en nuestras manos la Biblia. Aquí es donde se muestra lo que tienes, lo que debes hacer todos los días. Y te pregunto una vez más, ¿controlas tu temperamento? Piénsalo, ¿controlas tu temperamento o te sueltas con mucha facilidad? ¿Controlas tu lengua? ¡Ay, Señor! Oh. ¿Controlas tu mente, que es la que desencadena después la lengua? ¿Controlas tus ojos? ¿Controlas tus actos? En definitiva, ¿tienes dominio propio? Piénsalo. Tú miras, no, sí, yo tengo un dominio propio total y absoluto. Bueno, pues plantéalo porque quizás no tanto. Pues yo te digo que si no hubieras perdido el control por aquella camiseta, ¿cuántos problemas te habrías ahorrado? ¿Cuántos problemas no se hubieran producido? La camiseta es solo un pequeño ejemplo. Pero te pregunto, ¿cuántas veces has perdido el control, hombre? ¿Cuántas veces has perdido el control, mujer? He oído muchas. Esto es sinceridad. Y hay algo que debemos controlar, hermanos y hermanas: la lengua. ¿Cuántas veces la soltamos de forma inmisericordia contra los demás? No te molestes, pero creo que tampoco la controlas como debieras. No controlamos nuestra lengua y muchos se llenan de palabras tan aparentemente sabias como huecas. Y después me acuerdo de Santiago, de lo que nos dice Santiago en Santiago capítulo 3, versos 5 al 8. Quiero que estos versículos los leáis a menudo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén. Amén, amén, amén. 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 Y fíjate lo que nos dice el apóstol Pedro en Romanos 3, 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Mira si tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que hablamos.
Y quiero decirte, y voy terminando, que nuestra vida no se construye solo con grandes acciones. A veces pensamos que la vida es a través de grandes y admirables acciones, sino por un sinfín de pequeños actos de cada momento. Así se construye tu futuro, ¿sabes? Si no hubieras sido tan imprudente cuando hiciste lo que hiciste, escucha bien, si no hubieras sido tan imprudente cuando hiciste lo que hiciste, ¿cuántos disgustos te habrías ahorrado y les habrías ahorrado a los demás? Y piensa algo además. ¿No será que en estos tiempos estás haciendo cosas que sabes que no debes hacer? Ni tampoco decir. Piénsalo, piénsalo. Cuida tus actos. Cuida mucho lo que dices y por qué lo dices. Lo que dices, el por qué lo dices. Sobre todo si te han dicho que no lo hagas y no digas. Pero siempre hacemos al revés de lo que nos conviene muchas veces. Porque pensamos, estamos cargados de razón. A pesar de que te han dicho no hagas, no hables, silencio. Tú hablas y hablas y hablas. Y a veces se producen terribles estropicios. Te pido que lo pienses, eso que te estoy diciendo, porque luego más adelante vendrá llanto y crujir de dientes también aquí en la tierra. Mucho cuidado, hermano y hermana. Ahora es tiempo de reflexión y ahora es tiempo de recordar que hay una salida para ti. El Señor quiere que salgas de esta situación. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y te pregunto, y con eso esta porción bíblica termino: ¿tenemos control sobre nuestros actos? Os voy a poner un ejemplo de tantos de los que os habla la Biblia. En Nehemías capítulo 9, versos del 20 al 30. Escuchadme bien y atended esta porción bíblica. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para beber, para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, toda la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habrían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra hostil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste liberadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Como es el Señor, ¿verdad? Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿No será una definición de lo que estamos haciendo ahora nosotros? Pedimos, clamamos, el Señor se compadece, y al cabo de 4 días lo olvidaron. Verso 29.
Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Amén. Fijaos en lo que hemos leído, pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo delante de ti. Y nosotros tenemos que aprender de estas lecciones y cambiar. Debemos levantar una oración poderosa, debemos cambiar nuestro carácter. Pero no sea que estamos haciendo oídos sordos, no sea que nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos humanos, nuestras pasiones humanas, y nos olvidamos de Dios. Piénsalo, hermano y hermana. Piénsalo, hermano y hermana, porque el Señor está a tu lado para bendecirte, para mandarte y llenarte de su gloria y de su bondad. En este momento el Señor está aquí a tu lado. Se está acercando a ti y quiere simplemente que dejes que te abrace. Él quiere que abras tu corazón. Es lo que Él quiere, es lo que te pide, y tú lo haces. O endureces aún más tu corazón y no le escuchas. Hermanos, ha llegado el momento de hacer una reflexión, de cambiar, de poner las cosas del Señor por delante de cambiar nuestro carácter. El Señor nos dice, nos ha mandado dominio propio y obediencia. ¿Cómo lo llevas esto, hermano, hermana? Yo te pido hoy que en tu casa, en la soledad de tu alcoba, habla con el Señor y pregúntale, Señor, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Lo que estoy haciendo te agrada? ¿O soy rebelde como aquel pueblo tuyo? ¿Me perdonas? Caigo. ¿Vuelves a perdonarme? Caigo. ¿Vuelves a perdonarme? Pero pensad, hermanos y hermanas, que si endurecemos nuestro corazón y si cauterizamos nuestra conciencia, al final no distinguiremos entre el bien y el mal. Ha llegado la hora de reflexionar, hermano y hermana. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu corazón, pero hoy el Señor te dice y te pide que te acerques a sus pies. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros en este momento. Gracias, Señor, porque hoy estamos abriendo nuestro corazón y te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, que tengas misericordia. Yo te pido, Señor, hoy, en este día, que te compadezcas de mí, que te compadezcas de mis debilidades, que te compadezcas de mi falta de perdón, que te compadezcas, Señor, de todo cuanto acontece en mi vida. Sé que no merezco nada, Padre, sé que no merezco nada, Señor, pero tú siempre estás a mi lado. Yo siento tu presencia, apenas te presto atención, Padre. Yo te pido, Señor, hoy que tengas misericordia de mí. Yo te pido, Señor, que tu amor y tu perdón se centre en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Un aplauso al Señor. Y como decimos siempre, hermanos y hermanas,